Marcos capítulo 7 del 1 al 9. Se juntaron a Jesús los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén, los cuales, viendo a algunos de los discípulos de Jesús comer pan con manos inmundas, esto es, no lavadas, los condenaban. Porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, diga tradición, si muchas veces no se lavaban las manos o no se lavan las manos, no comen. Y volviendo de la plaza, si no se lavan, no comen. Y otras muchas cosas hay que tomaron para guardar, como los lavamientos de los vasos de beber y de los jarros y de los utensilios de metal y de los lechos. Le preguntaron pues los fariseos y los escribas, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? Oiga bien eso. Respondiendo él les dijo, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito, y esto lean en alta voz conmigo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Oiga bien, porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Les decía también, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. ¿Cuántos dicen conmigo amén? Quiero que antes de tomar asiento voltee y mire al que está ahí a su lado y dígale: Navidad, la Biblia y las tradiciones. Dígale: Dios tiene palabra para nosotros hoy. Amén. Tomen asiento, tengan la amabilidad. Al respecto del tópico que hoy nos compete y en el cual estaremos enfocándonos de manera más especial, de manera más cercana, más específica, ya hemos hablado en años anteriores sobre varios aspectos. Por ejemplo, hablé alguna vez sobre la verdad sobre la Navidad, y allí hicimos énfasis en 7 razones por las cuales no celebramos la Navidad. Pero también hablamos del sincretismo de la Navidad en otro año, y en esa ocasión hicimos énfasis en 7 mentiras de la Navidad. Luego estuvimos hablando en un año subsiguiente sobre lo que tiene que ver con objeciones del día de Navidad, y en esa ocasión estuvimos más centrados en algunos asuntos lógicos, en algunas definiciones fundamentales, y también contrarrestando principalmente 6 argumentos o alegaciones principales pro Navidad. Este servidor también grabó un audiolibro del capítulo 20 del libro Babilonia, Misterio Religioso, de Ralph Woodruff. Y en este caso, este capítulo 20 maravilloso habla sobre el festival de invierno y otros detalles, donde hace hincapié en el origen pagano de esta celebración llamada Navidad, pero también de otros aspectos más que de alguna u otra manera se van ahondando de una manera muy práctica, y cada vez debemos acercarnos a la Escritura y encontrar estos aspectos que nos pueden ayudar a entender qué es correcto y qué no delante del Señor, no según nuestra opinión, no según nuestro gusto, no según nuestro querer, no según nuestro parecer, sino según Dios. Porque el Evangelio no se trata de nuestro gusto, de nuestro querer o de nuestro parecer, sino de la poderosa dirección de la palabra de Dios. Y un detalle, dele fuerte ese aplauso al Señor en este día. Gloria a Dios. Miren, un detalle bien importante a tener en cuenta, y es que estos personajes de los que habla Marcos 7 del 1 al 9 estaban arraigados o aferrados a una tradición que básicamente, si usted la ve por encima, no tendría nada de malo, porque consistía en abluciones, consistía en lavados, consistía en lavamientos.
asuntos que incluso tendrían que ver con asepsia, con aseo, y no se vería que hay algo malo detrás. El problema radicaba que ellos lo elevaban, de acuerdo a las tradiciones de los ancianos, a un nivel de santidad, es decir, nada tenía que ver lo uno con lo otro. Era un acto que no estaba mal en sí mismo, pero la intención y el propósito del corazón era lo que hacía que esto sea condenable. Y el Señor incluso recalca que estos personajes condenaban o juzgaban a aquellos que no seguían la tradición de lavarse de manera ritual como lo habían hecho tradicionalmente. Y en este orden de ideas dice que ellos, los personajes aquellos a quienes Jesús luego les dice hipócritas, eran hombres que condenaban de alguna u otra manera a aquellos que no hacían los mismos ritos, las mismas tradiciones o prácticas, que nada tenían que ver con santidad y absolutamente nada tenían que ver con Dios. Incluso el Señor declara algo muy tremendo, y es: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Y más adelante dice: bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Y allí está el centro, el meollo, el punto más importante de todo esto, y es cuando alguien se aferra a una práctica o a una tradición aún por encima de las normas de Dios, o aún por encima del mandamiento de Dios, e incluso aún cuando piensen que con ese acto están honrando a Dios, cuando esto tiene una raíz o un origen totalmente alejado de la verdad de Dios, o tiene unas bases paganas, religiosas y morales, etcétera, de lo que estaremos ahondando el día de hoy. Es muy interesante saber que el Señor no acepta buenas intenciones, porque a Dios no se lo adora a la manera del hombre, sino a la manera de Dios. No se honra a Dios de cualquier manera, se lo honra como Él dice que se le honra. Aleluya. Hablaba en estos días con alguien y me decía: yo creo en Dios mucho, pero a mi manera. Resulta que así no funciona con Dios. Dios no puede ser burlado, y esto implica también que para ser adorado u honrado debe ser a la manera de Dios. Digan conmigo: a la manera de Dios. Y es muy interesante que el tema de las tradiciones siempre ha sido una barrera, un obstáculo tremendo que impide que alguien pueda honrar a Dios verdaderamente, y sobre todo cuando se aferra a algo que no tiene nada que ver con Dios. Y un detalle muy importante, porque quiero decir esto a modo de introducción y de esta forma ustedes puedan comprender hacia dónde vamos. La tradición es el conjunto de creencias, ideas, prácticas o ritos culturales que se transmiten de generación en generación dentro de una comunidad. Se trata de aquellas costumbres y manifestaciones que cada sociedad considera valiosas y las mantiene para que sean aprendidas por nuevas generaciones, como parte indispensable de lo que le han llamado el legado cultural o el legado tradicional. Este mensaje que voy a tomar hoy tiene grandes apuntes. Gran parte de estos apuntes hacen parte de un estudio que mi esposa hace ya un buen tiempo dio, titulado La Biblia y las tradiciones. Algunos de los aspectos yo me encargué de ahondar en otros, y específicamente los que quiero centrarme en esta ocasión, pero me llama la atención este pensamiento. Las tradiciones del mundo, o sea, paganas o mundanales, surgen y van en abierta contrariedad o contradicción con los valores, con la ética y los principios morales, bíblicos, apostólicos y cristianos. En otras palabras, toda tradición que tiene raíces paganas y mundanales, y hoy voy a hacer una aclaración específica para luego poder entrar con más tranquilidad en los aspectos que quiero de alguna manera dejar bien marcados. Y es que cuando una tradición procede de religioso, procede del mundo oscuro, del mundo babilónico de confusión, definitivamente siempre va a ir abierta y contrariamente contra los valores
éticos y principios morales, bíblicos, apostólicos y cristianos. Y eso es algo que no se puede tapar con un dedo, aunque muchos pretenden a taparlo de esa manera y disimular o maquillar ciertas cosas. Pero es interesante saber que si queremos de verdad, honrar y agradar a Dios, debemos hacerlo siempre bajo el temor de Dios, pero a la manera del Señor, a la manera de Dios. ¿Cuántos dan gloria al Señor? En el mundo existen infinidad de tradiciones de todo tipo, que varían según la cultura de cada continente, país, ciudad, etnia, etcétera. Las hay desde las más insólitas y extrañas hasta las tradiciones y costumbres más aberrantes y siniestras. Por ejemplo, los rituales chamánicos o animistas, etcétera, contienen dentro de sus ritos, dentro de sus tradiciones, dentro de sus prácticas, asuntos como la ingesta de sangre humana o el sajarse, el cortarse, como el sacrificio mismo de niños. Es decir, son tradiciones definitivamente ocultistas y diabólicas. Por otro lado, las tradiciones tienen un impacto en la vida social tan fuerte que es tremendamente difícil darse cuenta de su vanidad, es decir, de lo vacías que son para renunciar y ser libre de ellas. Y allí está uno de los puntos por el cual he sido tocado por Dios para hablar esta noche sobre esto. Y es que hay mucha gente creyente que ha sido sacada de Egipto, ha sido hasta cierto punto sacada de Babilonia, pero hay cosas de Babilonia que no han sido sacadas de su alma, de su corazón, de su pasado, de su presente, de su vida. Y cuando Cristo viene en nuestra vida, Él viene para hacernos no aparentemente libres, sino verdaderamente libres. Y solamente el poder de la verdad de la palabra tiene el efecto de liberarnos realmente. Y esta es la razón por la cual me he propuesto durante años consecutivos escribir, argumentar, fundamentar, escribir al respecto y sobre todo indagar todos los incluso todos los análisis que se han hecho para tratar de defender y maquillar este tipo de prácticas dentro de lo que le han llamado las prácticas cristianas. Pero definitivamente es innegable que ninguna de estas prácticas en esta temporada tienen un origen bíblico, ni cristiano, ni apostólico. Estas tradiciones, cuando uno va a hacer un análisis y están relacionadas con prácticas paganas, son un ídolo en sí mismas. Y esto es lo que hace que para algunos se vuelva tan difícil desarraigarse de ellas. ¿Por qué razón? Porque de hecho es el mayor y poderoso ídolo que se puede levantar en contra del Dios vivo y sus principios. Cuando alguien no está dispuesto a tener una verdadera cambio de cultura, cuando llega a Cristo, cuando llega al Evangelio, su vida debe ser totalmente transformada. Y esto solo sucede cuando alguien cae humildemente delante de esta lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Aleluya. El asunto se vuelve complejo cuando se habla de tradiciones, es porque desde muy niños se va inculcando las costumbres o aspectos tradicionales que conforme se crece se convierten en parte de la vida. Y si estas son prácticas o ritos o costumbres paganos, son cadenas que atan a la persona y que hoy declaro que solo Dios puede romper cuando la palabra de Dios es a la que nos queremos someter. Cuando alguien definitivamente quiere someterse a la palabra de Dios, no hay cadena que Dios no pueda romper, y ello incluye las cadenas de las tradiciones que nada tienen que ver con Cristo y que nada tienen que ver con Dios y que nada tienen que ver con la palabra. Las tradiciones son el nuevo fruto prohibido que Satanás brinda a la humanidad en forma de festivales, temporadas, deleites y placeres momentáneos para alejarnos realmente de Dios. El propósito del ser humano es, según algunos dicen en medio de estos contextos, es honrar a Dios, es celebrar, es agradecer a Dios, pero realmente debemos saber que el propósito auténtico del ser humano es
agradar a Dios, porque fuimos creados para alabar y adorar a Dios, pero repito, a la manera de Dios. Diga, a la manera de Dios. No obstante, Satanás, el diablo, trata de apartar de la adoración verdadera a las personas y dirigirlas a caminos que no agradan a Jehová Dios. Uno de los medios que usa para lograr esto, y esto es bien importante, es untarnos, es contaminarnos, es penetrarnos, es sumergirnos, es atraparnos, es envolvernos, encadenarnos en prácticas de costumbres populares o tradiciones paganas que son contrarias de manera descarada, de manera insolente a las enseñanzas bíblicas, y que por el hecho de que son cadenas, por el hecho de que son ataduras, para muchos les cuesta desligarse de ello. Y no importa los años que lleven, solo Cristo tiene poder para romper verdaderamente las cadenas, pero cuando nosotros queremos verdaderamente abrir nuestro corazón ante Dios. ¿Cómo determinar, y esto es clave para poder iniciar en algunos aspectos, cómo nosotros podemos determinar si una costumbre o una tradición popular es o no incorrecta? En otras palabras, si es buena o mala, es bíblica o antibíblica. Bueno, cuando uno va a la Biblia, uno encuentra que aún Jesús tenía tradiciones, tenía algunas prácticas, como solía hacerlo, como era de costumbre. Había muchas prácticas que eran tradiciones que nada tenían que ver con algo pecaminoso y que no estaban mal en sí. Incluso en Juan 19:40, la Biblia dice: entonces tomaron el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en telas de lino con las especias aromáticas, como es costumbre sepultar entre los judíos. Y obviamente este tipo de costumbres o hábitos nada afectan lo moral, nada afectan los valores, la ética y los principios bíblicos. Son ciertas tradiciones que definitivamente no tienen implicaciones morales o que no están ligadas a costumbres vanas, relacionadas con idolatría, relacionadas con paganismo, sino que son realmente relacionadas con asuntos prácticos que en sí mismos no constituyen algo que sea inmoral, algo que sea dañino, algo que sea tóxico para las personas. Por ejemplo, hay una tradición que es muy bonita y es saludar de mano respetuosamente, y eso no afecta absolutamente en nada en asuntos morales. Saludar con un abrazo respetuoso, decir buenos días e incluso saludar cristianamente hace parte de buenas tradiciones. Decir Dios le bendiga, eso es algo maravilloso. Algunos dicen paz de Cristo, otros decimos bendiciones, pero definitivamente son palabras o tradiciones o que nada tienen que ver con algo que afecte. Incluso la costumbre de agradecer, esa es algo que no debemos perder. Hay que ser agradecidos. La costumbre de saludar al entrar, de despedirse, la costumbre o el hábito de pedir permiso, de pedir el favor, de incluso hacer algo que probablemente muchos hemos dejado de hacer, y es hacer ejercicio para asuntos de salud o para poder dormir mejor, entre otros. Son cosas que no tienen nada de malo en sí mismo, excepto que ese tipo de ejercicio ya se ha llevado al nivel de la vanidad, al nivel del fitness y de la cultura sensual y metrosexual a la que han caído algunos hombres, que los lleva a estar a 1 metro de ser homosexuales, porque los vuelve débiles, los lleva a maquillarse, muchos de ellos, y a depilarse y a hacer cosas un poco extrañas, porque definitivamente hay hábitos y hay costumbres que cuando se manejan de una manera sana están bien, pero cuando se van a un exceso, a un extremo, llegan a salirse de la realidad. Ahora, no todas las costumbres populares, es lo que quiero decir, o comunes, son malas en sí mismas, pero es fácil, diga, es fácil. Es fácil saber, es fácil detectar, es fácil juzgar, es fácil discernir cuando éstas desagradan a Dios. Y una de las maneras básicas de saber cuando algo definitivamente debe ser rechazado, incluso reprendido, es si están arraigadas a prácticas paganas o su origen es la religión falsa babilónica. Porque si hay un llamado serio que Dios hace, es salir de en medio de ella, pueblo mío.
O si de alguna u otra manera, esta es una manera de detectar cuando algo no es bueno, no es bíblico, no es lógico, no debe ser practicado, es cuando algunos hábitos o prácticas están en conflicto con los principios bíblicos y atentan contra la dignidad humana o la dignidad misma del ser humano. Voy a mencionarle rápidamente algunos casos de tradiciones extrañas, anómalas, terribles, espantosas o perjudiciales que muchos hacen en algunos lugares. Por ejemplo, en algunos lugares del mundo practican lo que se llama la mutilación genital femenina, y solo decirlo ya habla de algo que es bastante terrible. Por otro lado, hay otra práctica que es la tradición masái en África, que consiste en escupir a conocidos para darles buena suerte, según ellos. Imagínese usted que quiera desear más buena suerte, pues el que más escupa, según ellos, y el que más lavado en saliva esté, es el que más buena suerte va a tener. Qué terrible práctica es. Hay otro que es tremendo, que se llama el Kamara Matsuri japonés, que implica, y lo voy a decir en ciertas palabras elegantes, pero sé que usted lo va a entender, implica cargar maderas enormes en forma de miembro viril en adoración para, según ellos, tener protección sexual. Por otro lado, también están los pies vendados en China de algunas mujeres para impedir que sus pies crezcan, y eso es una cosa terrible, es algo bien delicado. Igualmente, hay otra práctica que implica, es una tradición de la tribu Yanomami en Brasil y Venezuela. Los de Venezuela y Brasil, que son de esta tribu, ellos practican el comer cenizas de muertos, según ellos, para salvar almas de muertos y vivos. Es decir, se comen la ceniza de los muertos para que sean salvas las almas de ellos y también de paso sean salvos ellos. Negocio redondo, dicen ellos. Pero eso es algo bastante obsceno, bastante terrible. Por otro lado, hay otro tipo de tradiciones que implican sacrificios de niños o mujeres vírgenes a ídolos. Hay otras prácticas en algunas religiones donde se azotan, se dan látigo para controlar los deseos carnales o hacer disquevotos, algo que es totalmente contrario a la palabra de Dios. Hay otros que se hieren físicamente en ritos satánicos o tradiciones religiosas, haciendo pactos de sangre y una cantidad de cosas obscenas y horrorosas. Aquí surge entonces una pregunta, y es: ¿por qué no seguir tradiciones paganas? Hay 5 respuestas sencillas que quiero compartir en este momento y que nos pueden ayudar en esta ocasión. Primero, la primera razón es porque su origen pagano disfraza con mantos aparentemente buenos algo que es condenado por Dios. Número 2, porque contradicen la palabra de Dios. Número 3, porque promueven cosas explícita o implícitamente que son idolátricas, inmorales, o incluso en algunas de estas tradiciones se promueve la depresión, la muerte, el daño a la dignidad misma de la persona o de la vida, y se hacen portales o puertas abiertas a los demonios. Número 4, porque no se hace con un verdadero propósito, en este caso seguir la costumbre por intereses personales, por comercio, por consumismo. El Halloween, por ejemplo, la Navidad, tienen una marca muy fuerte relacionada con el consumismo, y obviamente es algo que no tiene un propósito verdadero detrás de todo eso. Número 5, porque la palabra de Dios nos advierte acerca de esto. Diga: la palabra de Dios. Cuando usted busca en Jeremías, en el capítulo número 10, usted va a encontrar que las Sagradas Escrituras nos hablan en los versículos 2 y 3 del profeta Jeremías, hablando acerca de las tradiciones de la siguiente manera: así dijo Jehová, no aprendáis el camino de las naciones, ni de las señales del cielo tengáis temor, aunque las naciones las teman, porque las costumbres de los pueblos son vanidad, porque el leño del bosque cortaron, obra de manos de artífice, con buril, con plata y oro lo adornan, con clavos y martillo lo afirman, para que no se mueva. Y esto es algo muy, muy interesante de la palabra del Señor. Ahora, para poder entonces entrar en los detalles que quiero explicar durante unos minutos y de una manera práctica, de una manera breve,
Obviamente hay categorizaciones de lo que son las tradiciones. Por ejemplo, las tradiciones culturales, se avecinan las bacanales, se avecinan los carnavales. Estamos cerca a lo que es ya estamos cerca al 24, al 25 de diciembre, el 28 de diciembre. Ustedes saben lo que pasó el 7 de diciembre y en diferentes lugares, incluso el 31 de octubre, el 1 de enero, Día de los Muertos, Halloween. En otras palabras, el mundo sin Dios está atiborrado, atestado, saturado de una cantidad de festivales que todos ellos tienen o evocan un espíritu. Incluso esta fiesta pagana de la Navidad hace parte del árbol del año, del mapa del año, del calendario satánico, y justo no es casualidad que cae en la misma fecha el culto al Yule o la celebración de Yule, y alguna vez estaremos hablando en alguna ocasión haciendo un comparativo de las fiestas del Señor en contraposición a los festivales de las tinieblas. Y es muy interesante ver también que hay muchas prácticas o costumbres que tienen sus bases tanto en lo cultural, y recuerde que detrás de cada cultura hay un culto, detrás de cada culto hay un rito, y detrás de cada rito hay un espíritu que controla todo eso. Y nosotros como cristianos debemos estar verdaderamente seguros qué espíritu está detrás de todo lo que nosotros hagamos, porque si hay algo que estamos seguros es que el único espíritu que realmente queremos no se llama el espíritu navideño, sino el espíritu del santo Dios, el Espíritu Santo de Dios, el Espíritu Santo. Aleluya. El único espíritu que realmente necesitamos. Pero hay también algunas de estas que tienen sus raíces en lo religioso. Es interesante el hecho de que la mayoría de las costumbres populares que han sobrevivido son de naturaleza religiosa, especialmente babilónica, grecorromana y pagana, como por ejemplo la Navidad. Como ya hemos visto que la religión mundana se ha apartado de la norma bíblica de la adoración pura, no debería sorprendernos descubrir que muchas de sus costumbres se basan en prácticas religiosas paganas. Sabemos que hay muchísimas en el catolicismo que han permeado a muchos, como la denominada Semana Santa, y en este tiempo no comer pescado, hacer peregrinaciones, el Domingo de Ramos, la Natividad o Navidad y todo lo que ello converge, el dar regalos, hacer carta al Niño Dios, el Día de las Velas, las novenas, etcétera, los villancicos, los adornos, estrenar ropa, la cena navideña, las uvas, la novena, el amigo secreto, y algunos dicen que es una época de unión. Día del amor y de la amistad, por ejemplo, detrás de cada uno promueve algo, y una de las cosas que promueve en el caso del Día del Amor y la Amistad es la inmoralidad. El bautismo de niños, de infantes, de bebitos, la primera comunión, los bautismos de niños, todo eso hace parte de tradiciones que están ligadas a lo religioso. Pero ¿qué dice Dios en cuanto a ello? Si usted va a la Biblia en Colosenses capítulo 2, versículo 8, dice la Biblia en la Nueva Versión Internacional: cuídense de que nadie los cautive con la vana y engañosa filosofía que sigue tradiciones humanas, la que está de acuerdo con los principios de este mundo y no conforme a Cristo, o como diría la otra versión, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Ahora, ¿cuáles entonces son los problemas de todo esto? Y vamos a empezar a mirarlo con algunos detalles bien especial. Las costumbres del mundo, siempre cuando uno tiene que detectar si algo es malo o una tradición, pues debe ver si tiene una raíz cultural, meramente religiosa, incluso de índole babilónico, greco-romano, pagano, o incluso también relacionado con las famosas supersticiones. Y ahí hay algunas cosas que voy a dejar a un lado en este momento porque quiero centrarme en algunos aspectos bien particulares. Cuando usted va a la Biblia, en Santiago capítulo 4, versículo 4, la Biblia dice: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios.
Y el mundo ofrece muchas cosas que atrapan, que envuelven, que se ven bonitas aparentemente, pero que llegó la hora de que la iglesia no sea influenciada, sino que sea verdaderamente una influencia, no sea penetrada por el paganismo babilónico, sino que no solamente haya salido de Babilonia, sino Babilonia salga de nosotros. Estaba encantado escuchando el mensaje del supervisor de cierta zona del país, allí en la iglesia donde nuestro pastor Marco Tulio Oviedo, y él predicó acerca precisamente de una iglesia de influencia. Y es interesante como él hacía alusión precisamente a estas temporadas, como muchos cristianos, en lugar de ser trastornadores, en lugar de ser influencia en este tiempo, siguen con los mismos discursos, las mismas frasecitas, las mismas prácticas, las mismas cosas que hacen los paganos. Y definitivamente llegó la hora de que nosotros seamos verdaderamente lo que tenemos que ser sal, ser luz, ser levadura, ser dinamita en esta sociedad, gente que marca la diferencia, no arrastrado por la misma corriente del paganismo, sino gente que marca la diferencia, verdaderamente la diferencia. Primera de Pedro capítulo 1, 18 y 19 dice: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Amados, qué importante que nosotros podamos tener la capacidad, el discernimiento, la revelación, el conocimiento de la palabra suficiente y la autoridad y la gracia de Dios como para desligarnos de cosas que fueron heredadas de los padres, de los antepasados, de los ancestros, prácticas que nada tienen que ver con la verdadera vida cristiana. ¿Cuántos dicen conmigo: yo necesito ser verdaderamente libre? Si usted quiere entonces ahondar un poquito en ello, y es lo que me propongo hacer durante los siguientes minutos que me restan en este mensaje, voy a acudir por unos momentos a un estudio que me pareció muy importante, de un teólogo, un hombre muy conocedor de nombre Jorge Medina, en el mundo universitario, algunos lo pueden conocer, y él habla y hace un artículo referente al tema de Navidad. Y quiero primero que leamos la Biblia en Isaías capítulo 58, versículo 1. Usted puede ir allí, yo lo leo acá y tomo una frase o algo relevante dentro de ese pasaje. La Biblia dice: clama a voz en cuello, no te detengas, alza tu voz como trompeta. Y escuche, aquí viene lo delicado: y anuncia a mi pueblo su rebelión. A mi pueblo su rebelión. ¿Por qué? Porque es curioso, pero llegó la hora en esta temporada y en estos tiempos, y a medida que pasa el tiempo, de que este tipo de mensajes no deberían darse en las congregaciones realmente, porque se supone que por sentido común, por lógica, alguien debería entender que esto nada tiene que ver con el verdadero cristianismo. No obstante, es el pueblo mismo que ha sido atrapado por un sistema babilónico que se ha permeado, y que es vergonzoso decirlo y es triste decirlo, pero que hay muchas iglesias en el mundo a esta misma hora, donde en el púlpito hay arbolitos por un lado, lucecitas por otro, pesebres por aquí, el gorrito de Papá Noel por acá encima de la cabeza del predicador, y gente que está haciendo la novena y cantando villancicos. Y con mi esposa esta mañana estábamos escuchando, y es tremendo, las voces maravillosas, pero uno dice: ¿qué está pasando con aquellos que dicen conocer la verdad y que la verdad los hizo libres? Pues el pueblo ha entrado en un nivel de confusión, porque Babilonia significa confusión, y los ha enredado de tal manera que cuando uno les pregunta y la razón por la que lo hacen, y ellos dicen: es porque este es el momento de ganar almas para el Señor, porque la gente está sensible para el evangelio, porque la gente ahora está pensando en el divino niño Jesús, está pensando en lo lindo que es el Señor, y quieren recibir
recibir el evangelio, pero cuando paso por las novenas, hace poco pasaba por una, por allá afuera con el hervido, con el licor, con el trago, y allá adentro, ven a nuestras almas, y por acá afuera tomando. La gente no está pensando en Cristo Jesús en este tiempo. Muchos de ellos lo que están pensando es en el trago, en las drogas, en el cigarrillo, en lo malo, en el pecado. Pero amado hermano, el verdadero cristianismo no necesita maquillaje, no necesita arandelas, no necesita cosas raras para que la gente venga. Cuando alguien es tocado por la palabra de Dios, esa palabra lo atrae y no necesita arandelas. Al contrario, le quita la basura, le quita las tradiciones paganas, le quita las arandelas y lo hace verdaderamente libre. ¿Habrá alguno aquí que ha sido liberado? Dele fuerte ese aplauso al Rey. A esta misma hora más de uno de ustedes andaba por allí desfilando. A esta misma hora algunos de ustedes estaba disfrazado, diciendo que era el rey Gaspar, Melchor y Baltasar. Pero en realidad es malgastar esta época. Una época de total arrastre. Y esto es tremendo. Pero note un detalle. La historia muestra que la palabra Navidad, en el sentido como se entiende hoy, no se encuentra en ningún lugar de las Escrituras. Repito, en el sentido como se entiende hoy, porque cuando usted busca las palabras, ya lo he dado en los otros estudios, las palabras griegas que hacen alusión al nacimiento, las palabras hebreas que hacen alusión al nacimiento, ninguna tiene que ver con natividad realmente. Algunos tratan de maquillarlo, de mostrarlo de esa manera, pero realmente no tiene una base sólida bíblica ni histórica. Incluso de acuerdo a la historia, la Enciclopedia Católica muestra que la Navidad no fue incluida en los primeros días santos de la iglesia. Las primeras nociones de ella vienen de Egipto. No lo dice cualquier librito por allí de bolsillo, no, está hablando de una enciclopedia católica que reconoce su origen pagano. Entre otras cosas, ellos mismos la absorbieron y luego la penetraron. Y muchas iglesias que salieron de la reforma en esa área todavía no han sido reformadas. Todavía tienen ese paganismo allí metido. De hecho, la Navidad fue adoptada por la institución católica entre los siglos IV y V. Ya he dado nombres, datos en otra ocasión, ahora me quiero sentar en esto. Y esto, la nueva Enciclopedia Católica dice incluso: la Navidad se originó en un tiempo cuando el culto al sol era particularmente fuerte en Roma, a través de lo que se llama el Dies Natalis Solis Invicti, y realmente lo que se celebraba, o el natalicio, nada tenía que ver con el nacimiento de Jesús, sino que en el nacimiento de las diferentes deidades, o la fecha de cumpleaños de las diferentes deidades, que no es casualidad que todas, en diferentes lugares del mundo, en diferentes zonas geográficas, en diferentes culturas, todas permeadas por Babilonia, todas celebran la fecha de su nacimiento de su dios pagano, en la misma época donde hoy en día muchos cristianos dicen que se celebra, dice el nacimiento y el cumpleaños de aquel que es un ser eterno, entre otras cosas, y por ende no cumple años. Él dijo: el que vivo y estuve muerto, y he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Alabado sea Dios. Y noten esto, algo bien importante es que la Saturnalia y Brumalia, son celebraciones paganas del romanismo, de Roma, paganas, estaban dando problemas a los llamados primeros cristianos, y estos obviamente notaron que estaban estas celebraciones de la Saturnalia y Brumalia, estaban demasiado arraigadas en las costumbres populares para ser dejadas a un lado por la influencia cristiana. Y miren, esto que voy a leer ahora lo dice la Enciclopedia de Religión Knogle, del volumen 3, artículo Navidad, y me llama la atención cómo declara esto: los cristianos de Mesopotamia acusaron a sus hermanos del occidente de idolatría y adoración al sol por adoptar, cristianizar, le llamaron ellos, como cristianos este festival pagano. Lo que hicieron fue simplemente cambiarle el nombre a festivales paganos y ponerle algo llamado cristiano. Incluso las imágenes paganas les pusieron el nombre cristiano. A Semiramis le llamaron dizque la Virgen María,
A Tamuz lo llamaron dizque el niño Dios, el niño Jesús. A Saturnalia y Brumalia, las fiestas navideñas. Amado hermano, el verdadero cristianismo debe ir a la verdadera base, y la base está en la palabra del Señor, y allí es donde encontraremos cómo podemos ser verdaderamente libres. No fuimos llamados a ser permeados, sincretizados, ecumenizados, sino al contrario, ser liberados verdaderamente, porque solo la verdad de Dios es la que nos hace verdaderamente libres. Aún así, el festival rápidamente ganó aceptación y al final llegó a estar tan arraigada que ni siquiera la reforma protestante del siglo XVI fue capaz de desplazarla. Algunos de ellos se empezaron a despojar desde los siglos XIII, XIV, XV, XVI, en la época más fuerte de la reforma, despojarse de imágenes, despojarse de las indulgencias, despojarse de muchas prácticas que venían del catolicismo romano, pero hubo unas que se les metieron y hasta el día de hoy están trepadas en los mismos púlpitos de las iglesias aún unicitarias. Las prácticas paganas, entre otras cosas, esta fiesta de la Navidad ni siquiera fue impuesta, instituida ni por Jesús, ni por los apóstoles, ni practicada por la iglesia primitiva, sino que vino a ser impuesta por el catolicismo romano, y parte del papado está detrás de todo eso. Y muchos cristianos, como lo decía Ironside en una ocasión, están juzgando duramente a los católicos por la veneración de imágenes y adoración de los santos, aquellos entre comillas, pero muchos de ellos han traído a cuestas una que no quieren soltar, y de paso vienen encima para rematar con arbolito, lucecitas, pesebre y todo lo que venga. Tristemente vemos que el movimiento protestante de la Reforma no desechó la influencia pagana en la cristiandad en su totalidad, y cuando se separaron de la institución católica romana, trajeron con ellas prácticas y doctrinas antibíblicas como la Navidad, la cual ha sido abandonada, gracias a Dios, ya por muchos, pero tristemente hay muchos por los que hay que todavía seguir orando para que sean verdaderamente libres. Algunos fueron libres de prácticas como la transustanciación, la cual también fue posteriormente abandonada casi por la mayoría. El bautismo en agua, repitiendo las palabras Padre, Hijo y Espíritu Santo, ha sido fácil, por algunos ya ha ido siendo abandonada y volviendo a la fórmula bíblica. La doctrina de la Trinitas o de la Trinidad y otras doctrinas que tienen su origen en estas costumbres. Pero la pregunta clave detrás de todo esto es: ¿nació Cristo en diciembre? Aunque la Biblia no dice el día o el mes del nacimiento de Jesús, podemos examinar la evidencia disponible. Número uno, no pudo haber nacido en diciembre, porque Lucas capítulo 2 versículo 8 dice que los pastores estaban en el campo con sus rebaños de noche, con las ovejas, con las manadas de noche. ¿En dónde? En Judea. Los pastores no pasan la noche fuera. ¿Por qué? Porque en esa zona del mundo no pueden pasar la noche afuera con las ovejas desde mediados de octubre. Algunos dicen que aún después del 15 de octubre en adelante ya no pueden estar afuera. La razón, porque el frío de allá es insolente, es despiadado. Leyendo Juan capítulo 18 versículo 18, vemos que aún a principios de primavera ya se necesita fuego para calentarse, lo que indica que es algo no solamente contrario a la verdad bíblica, sino contrario a la lógica, al sentido común. Y hay una revelación bien importante que vamos a ver en un momento sobre el nacimiento de Jesús. De acuerdo a Lucas capítulo 2 del 1 al 7, Augusto César llamó a un censo público, considerando que en aquellos días el viajar era bastante difícil en cualquier estación del año, no solo en invierno. Él obviamente no hubiese hecho esto a mediados del invierno, cuando estaba realmente frío y había peligro de nevadas, porque no era simplemente lluviecita, es una zona donde hay terribles peligros de nevadas. Número 3. También, si hubiera sido en diciembre, José no habría llevado a María tan cerca de su alumbramiento en un viaje tan duro e insolente como ese. Número siguiente, los estudiantes de la Biblia, aún los eruditos e incluso los que están a favor de la práctica navideña,
Es interesante que están de acuerdo que el tiempo general del nacimiento de Cristo no pudo ser en diciembre, sino a fines de septiembre o a principios de octubre, especialmente en épocas de la fiesta de los tabernáculos, cabañas o Sucot. Esto se debe a que la Biblia dice que vino y habitó o tabernaculizó entre nosotros, y Cristo todo lo hace a tiempo. Él nació a tiempo en una fiesta que representa el momento en el cual Él tabernaculiza con los hombres. Cristo resucitó a tiempo, fue sepultado a tiempo. ¿Por qué? Porque fue sepultado en Pascua, resucitó en la fiesta de las primicias, derramó su Espíritu Santo en la fiesta de Pentecostés. Todo Él lo tiene alineado en un calendario extraordinario. Y es interesante que no tiene sentido pensar en celebrar el cumpleaños de alguien en una fecha que ni siquiera nació. No tiene sentido. ¿De dónde vino entonces la fecha del 25 de diciembre? Bueno, el origen de esta festividad vino de Babilonia. Diga, Babilonia. La historia en resumen dice, y esto tomado del libro Babilonia, Misterio Religioso de Ralph Woodruff, dice que Nimrod y Semiramis inspiraron este festival de invierno. Nimrod, quien era adorado como Dios por los babilonios, era tan perverso que se casó con su propia madre. Cuando Nimrod murió, Semiramis, habiendo cometido adulterio, se encontró esperando familia, y para no perder su poder sobre el reino, inventó la historia de que una sola noche un árbol verde nació de un tronco seco, lo cual según ella simbolizaba que Nimrod, ya muerto, o sea el tronco seco, había venido al mundo a través de una especie de reencarnación de nuevo, como su hijo Tamuz, el árbol verde. Ahora, como todos sabemos, en Babilonia surgieron las principales religiones paganas, y por supuesto todas ellas trajeron con diferentes nombres la misma celebración del renacimiento de su dios Nimrod en Tamuz. El doctor Alexander Hislop dijo en su libro Las dos Babilonias: cuando esta festividad llegó a Roma, se la conocía como la Saturnalia. Saturno no era más que otro nombre de Nimrod o Tamuz. En otras palabras, ¿qué hacen muchos cristianos celebrando celebraciones o prácticas o tradiciones que abiertamente tienen raíces paganas? Arbolito de Navidad, diga al que está a su lado, arbolito de Navidad. Un escritor dice, la estación de invierno era cuando a todos los dioses solares, desde Osiris hasta Júpiter y Mitra, se les celebraba sus natalicios. La celebración incluía pinos que representaban el calor del nuevo nacimiento del sol en forma de fuego. Del libro El hombre y sus dioses. El árbol de Navidad representa un antiguo árbol Yule y el culto a Tamuz, con sus bolas brillantes como símbolo del sol. La pregunta es, ¿qué tiene que ver un árbol con el nacimiento de Jesús? La respuesta es absolutamente nada. Y algunos dicen, pero un árbol no afecta a nada, pero sí afecta y demasiado, en el sentido de que la verdad de ese árbol, detrás de todo, es que aún en la Biblia se encuentra que el árbol era una figura idolátrica, era un ídolo. Eso es similar a como si alguien dijese, bueno, por ahí tengo en mi casa la figura de Vishnu, de Shiva, de Brahma, tengo la figura de Siddhartha Gautama, y no, yo no tengo nada que ver con eso. Me parece bonito el barrigoncito, me parece bonito el gordito, no le veo nada de malo, simplemente lo tengo ahí de lujo. Amado hermano, usted debe tener sentido común. Si algo es representativo de algo pagano, usted debe tener sentido común y decir, esto no va conmigo. Pero algunos lo siguen poniendo y ni siquiera tienen la remota idea, y aún a otros en su necedad, aunque lo sepan, aún así lo hacen. La Biblia dice, las costumbres de los pueblos son vanidad, porque el leño del bosque cortaron, con plata y oro lo adornan, con clavos y martillo lo afirman para que no se mueva. Derechos están como palmera y no hablan, son llevados porque no pueden andar. Enseñanzas de vanidades es el leño. Jeremías 10, 3 al 8 dice, destruiréis enteramente, también en Deuteronomio 12:2, destruiréis enteramente todos los lugares donde las naciones sirvieron a sus dioses, de todo bajo de todo árbol frondoso. Puede verlo también en Segunda de Reyes 16:4 y 17:10. En resumen,
Los paganos solían decorar árboles con bolas brillantes como símbolos del dios Sol. En obediencia a Éxodo 24 al 5, los cristianos no tienen imágenes religiosas en casa. Es decir, sería algo absurdo. No hay ningún tipo de imagen religiosa en casa de un cristiano. No obstante, el árbol verde es una imagen religiosa que ha ido siendo transmitida durante las épocas y durante las edades en diferentes culturas, y muchos llamados cristianos evangélicos la siguen guardando dentro de las propias casas. Y obviamente, aunque ellos no la adoran, pero están teniendo un representativo de un ídolo dentro de sus propias casas. Y note esto, el árbol verde es una imagen religiosa que fue adorada por paganos muchos siglos antes del cristianismo y representa la reencarnación de Nimrod en Tammuz. Por supuesto, los cristianos no ponen el árbol en sus casas para adorarlo. Eso estamos seguros, que muchos de ellos no sabían ni siquiera por qué tenían un arbolito, o pensaban que era solamente algo ornamental o tradicional. Pero durante la Navidad ellos son engañados para hacer exactamente lo que fue prohibido en Éxodo 20. Ciertamente las fuerzas de las tinieblas están en pleno auge en el planeta Tierra, y si fuera posible engañarían aún a los escogidos. Ahora, hay unos detalles que quiero mencionar que son claves en esta ocasión, que pueden dejarnos a nosotros una reflexión importante. En primer lugar, hay un argumento, el argumento número 1 que ellos manejan, algunos de ellos, y es el siguiente, para tratar de justificar las prácticas relacionadas con esta temporada. Algunos dicen, ¿no recibió acaso Cristo regalos en su nacimiento? ¿Por qué pues no conmemorar ese gran hecho con intercambio de regalos? Bueno, si usted va a la Biblia leyendo Mateo 2, 1 al 18, usted puede ver el cuándo y el porqué de los regalos de los sabios. Es más, la palabra correcta ni siquiera sería los regalos, sino los presentes, los dones de ellos. Primero, note esto, cuando ellos llegaron a la presencia de Jesús, no intercambiaron regalos entre ellos. Esto es muy crucial. En realidad eran presentes, algo muy significativo, mucho más que simples regalos. Eran actos de adoración, y es interesante que no se dieron regalitos entre ellos, sino que se los trajeron presentes, incienso, mirra y oro, directamente al Señor. Se los dieron a Él, el cual es obviamente muy diferente de lo que la gente hace hoy en día. Segundo, los presentes no fueron dados por su nacimiento, y esto es algo bien importante. Ellos no estaban allí cuando Jesús recién nació, ya lo hemos estudiado, pero en Mateo 2:11 podemos ver que ellos ya encontraron a Jesús junto a María. José no estaba por allí, el pesebre no estaba por allí, realmente estaban en una casa, nunca vieron el pesebre, a Jesús en el pesebre, los sabios ni siquiera estuvieron allí. Leyendo el versículo 16, vemos que tuvo que haber sido mínimo después de 1 año y medio, es decir, casi 2 años después. Ya cuando ellos vinieron, le trajeron presentes, porque él era el rey de los judíos, según Mateo capítulo 2, versículo 2, y era costumbre llevar presentes siempre al presentarse ante un rey. En otras palabras, el dar regalos en Navidad probablemente se originó en la costumbre romana pagana de intercambiar regalos, llamada el estrenae, en el año nuevo. Dice la Enciclopedia de Religión en su artículo Navidad. Amados hermanos, todo lo que tiene que ver con esto está untado hasta más no poder de paganismo. Pero muchos cristianos siguen siendo arrastrados por lo mismo. Amados, nuestra preocupación en esta época no es ¿qué vamos a estrenar mañana 24? No. Nosotros los hijos de Dios somos bendecidos en todo tiempo. Sus niños no pueden ser mal educados a seguir las mismas corrientes del paganismo. Usted es responsable de crearlos a ellos de una manera libre de todo este tradicionalismo. Ahora, si no el 25 de diciembre, entonces ¿cuándo celebramos el cumpleaños de Cristo? Bueno, podríamos responder a esta pregunta, y esto es bien clave, porque es una respuesta bien interesante. Pues deberíamos celebrar la misma fecha que Pedro y los apóstoles lo hicieron. Pero cuando vamos a la Biblia, ni los apóstoles ni los discípulos del primer siglo lo celebraron.
Ni la iglesia primitiva lo hizo, ni los cristianos verdaderos de los primeros siglos lo celebraron. No es extraño entonces, amados, que la Biblia, que es nuestra única guía con relación a las cosas de Dios y a la vida cristiana, no menciona para nada el cumpleaños y la celebración del cumpleaños de Cristo. Entonces, ¿de dónde sacan hoy en día los cristianos modernos esta celebración? Bueno, si usted va a la Biblia en 2 de Pedro 1:3 dice todas las cosas, diga todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder. Es decir, ¿se olvidó Dios de avisarnos acerca de la Navidad o Natividad? ¿Será que a Dios se le pasó por alto en la Biblia poner, me olvidé de que me celebren mi cumpleaños, mi natalicio? Seguramente que no. Absolutamente que no. Algunos dicen, Navidad se trata de Cristo. Yo digo, ¿en serio? Las cosas secretas, dice Deuteronomio 29:29, pertenecen a Jehová nuestro Dios. Es tan interesante que Dios ni siquiera reveló la fecha exacta, específica de su nacimiento. Más las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre. El punto clave aquí es que la gente puede celebrar, entre comillas, lo que quiera el nacimiento, pero el nacimiento solamente no le sirve para ser salvo. Necesita algo más y necesita nacer de nuevo. Y para nacer de nuevo tienen que entender que Él no se quedó niño, ni cada año lo recordamos con los mismos pañales de cuando era niño, sino que entendemos que Él creció, Él fue a la tumba como un cordero, pero resucitó como un león y es el Redentor, pero también es el Señor. Y si lo vamos a honrar, que sea a la manera de Él. ¿Cuántos pueden dar gloria a Dios? Él ha revelado en las Escrituras la manera en que Él quiere ser honrado. La hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Juan 4:23. Si queremos celebrar una festividad verdaderamente cristiana, ¿por qué no celebrar Pentecostés, pero a la manera de Dios, no judaizando, sino en el sentido de buscar intensamente el Espíritu que se derramó un día en Pentecostés, el Espíritu Santo de Dios? Muchos en esta época están definitivamente buscando ser contagiados del Espíritu navideño, pero yo quiero ser saturado del Espíritu Santo de Dios. ¿Cuántos necesitan el Espíritu Santo de Dios? ¡Aleluya! No es extraño que algunos cristianos llamados defienden la celebración de la Navidad, de la Saturnalia, pero no dan ni un centavo por predicar la verdad de Dios sin maquillaje, sin arandelas, sin cosas raras. El argumento número 2 básico que algunos usan es: ¿acaso los cristianos no tienen libertad de escoger los días que han de dedicar a Dios? Como diciendo que como vivimos en libertad podemos de todas maneras ofrecerle a Dios porque Dios tiene que agradarse de lo que yo le dé. Si es verdad, es cierto, Dios nos ha dado libertad, pero la manera de adorarle es muy importante. La palabra del Señor nos muestra algo interesante en Deuteronomio 10:30-32. Guárdate que no tropieces yendo en pos de ellas, las naciones paganas, después que sean destruidas delante de ti. No preguntes acerca de sus dioses, diciendo: de la manera que servían aquellas naciones a sus dioses, yo también les serviré. No harás así a Jehová tu Dios. En otras palabras, todas las naciones paganas le celebraban el natalicio, pues yo también le voy a celebrar el natalicio. La Biblia dice: no harás así a Jehová tu Dios. Porque toda cosa abominable que Jehová aborrece hicieron ellos a sus dioses. Cuidarás de hacer todo lo que yo te mando. No añadirás a ello, ni de ello quitarás. Jeremías 10:2-3 dice: así dijo Jehová: no aprendáis el camino de las naciones, porque las costumbres de los pueblos son vanas, son vanidad. Ciertamente lo único que podemos hacer es advertir al pueblo de Dios. Ellos van a tener que tomar su propia decisión basados en la evidencia, tanto histórica como bíblica. Pero quisiéramos recordarles que el Señor al que dicen que quieren agradar con la celebración de Navidad, dice en Mateo 15:6 y en Mateo 15:9: en vano me honran
enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. El argumento número 3 dice: pero hemos quitado a Tamuz y puesto a Cristo en su lugar. La pregunta es: ¿desde cuándo se agrada a Dios con una ofrenda hurtada, coja, contaminada, traída del paganismo y maquillada? Así presentasteis ofrenda, dice Dios. ¿Aceptaré yo eso de vuestra mano?, dice Jehová en Malaquías 1:13. Él dice: ustedes piensan que me van a agradar a mí trayéndome disque adoración a la manera del mundo, trayendo las artimañas del mundo, trayendo las cosas del mundo. No, Señor, el Dios nuestro es el Señor de honra, de gloria, de majestad, de honor y de alabanza. Y la honra, la gloria, el honor y la majestad para Él deben ser dadas a su manera, no a nuestra manera. ¿Alguien puede dar gloria a Dios? Y aquí viene el asunto: el simple cambio de nombre de Saturnalia a Navidad no hace que todo esté bien. Vea el siguiente ejemplo bíblico. En Éxodo 32, 5 al 6, la Biblia dice: pregonó a Aarón, escuche esto, y dijo: mañana será fiesta para Jehová. Al día siguiente madrugaron y ofrecieron holocaustos y presentaron ofrendas de paz. Todo suena bien hasta allí, pero vemos qué es lo que dijo Dios al respecto. En Éxodo 32, 7 y versículo 10 dice: entonces Jehová dijo a Moisés: anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Déjame que se encienda mi ira en ellos y los consuma. ¿Por qué el Señor estaba enojado? Porque habían dicho: vamos a levantar fiesta a Jehová, es para honrar a Jehová, pero habían levantado becerros allí, ídolos allí. En realidad no lo es. El problema es que aunque dijeron que era una fiesta a Jehová, lo estaban haciendo en la misma manera que los paganos hacían para sus dioses, y aún se atrevieron a usar una imagen. ¿Se acuerda del arbolito? Dígale al que está a su lado: ¿se acuerda del arbolito? La cual Dios odiaba. Otro ejemplo es Nadab y Abiú, hijos de Aarón. Ellos tomaron cada uno incensario, pusieron en ello fuego, sobre el cual pusieron incienso. Ofrecieron esto, dice la Biblia, delante de Jehová. Levíticos 10:1. Otra vez: ¿puede usted levantarse como juez y decir que no eran sinceros en su ofrenda? Dice que se la ofrecieron a Dios. Veamos lo que Dios pensó al respecto. Ofrecieron delante de Jehová fuego extraño que Él nunca les mandó. Y salió fuego delante de Jehová y los quemó y murieron delante de Jehová. Levítico 10:1 al 2. Y eso que no quiero traer a colación lo que hizo Jeroboam. Gente que pensó establecer en un día, a la hora que quiso, en la fecha que quiso. Amado hermano, ese es el problema de fondo de todo esto. El problema era que Dios no había ordenado ese tipo de fiesta, de celebración, de ofrenda. A ellos no les importó averiguar la voluntad de Dios. A ellos lo que les importó fue agradarse a sí mismos. Compare a sí mismo la ofrenda rechazada de Caín en Génesis 4. No era a su manera, Caín, era la manera de Dios. Siempre vamos a tener problemas en nuestra relación con Dios cuando ofrezcamos los sacrificios que nosotros queremos ofrecer sin tomar en consideración lo que Él dice, lo que Él quiere. Y por supuesto, esa actitud es simplemente la manifestación externa de un corazón rebelde. Si usted va a 1 Samuel 15, 22 al 23, lo podrá leer. El argumento 4 dice: no estamos bajo la ley. En otras palabras, están diciendo: ya no vivimos bajo la ley, ahora vivimos bajo la gracia, como si la gracia les diera libertinaje para hacer lo que quieran. Amados hermanos, la gracia nos dio libertad, y parte de la libertad es despojarnos de Babilonia. Para aquellos que contenderán diciendo que ya no estamos bajo la ley y piensan que la dispensación de la gracia anuló Deuteronomio 12, 30 al 31, Éxodo 32, 5 al 10, Levítico 10, 1 al 2, lugares donde el Señor advierte sobre esto. La Biblia dice: y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Está diciendo: no sigan copiando el mismo modelo de ellos con el cuento de que es para agradar a Dios, con el
de que Dios conoce mi corazón, con el cuento de que Dios conoce mi intención. Amado hermano, no importa las buenas intenciones que tengas, si lo haces paganamente no funciona, no agrada a Dios. Primero los Corintios 10:11 y también puede ver Romanos 15:4. En la misma manera que Éxodo 23 y 13 y Deuteronomio 22:5, por mencionar algunos ejemplos, son para nosotros leyes divinas y morales que aún debemos obedecer. Eso no pasó, no caducó. Esos ejemplos de algo que Dios rechazó, aunque dijeron que era para Dios, siguen tan vigentes para nosotros hoy. El argumento 5 dice: estamos bajo la gracia. Es decir, ellos piensan que estar bajo la gracia significa tener como esa libertad para hacer lo que quieran. No obstante, Dios nos llama a ser santos. Santo significa separados de las prácticas del mundo. Romanos 6:15 dice: ¿qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? Diga conmigo: en ninguna manera. Romanos 6:15 dice: como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia. Algunos, esta era la época de la música picante, de la música villancico, de la música navideña, del baile, los deseos que antes tenía. Ahora nuestro deseo es la casa de Dios, nuestro deseo es la palabra de Dios, es la presencia de Dios. Dice: sino que aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Primera de Pedro 1:14 al 15. Hermanos, dice: como siempre habéis obedecido, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Filipenses 2:12. Porque en otro tiempo, dice la Biblia, erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Y oiga bien, comprobando, poniendo a un análisis lo que es agradable al Señor. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Efesios 5:8 y versículos 10 al 11. Debemos comprobar todo acto religioso y toda tradición con la Biblia, aplicando revelación, realidad y razón para saber cuándo es aceptable o cuándo algo es digno de ser reprendido. Los últimos dos, argumento 5. Hay gente que se salva durante esta festividad, dicen algunos, y por eso aprovechamos, también le metemos todo las arandelitas a la iglesia para que así se atraiga más gente. Bueno, la misma afirmación es generalmente hecha por aquellos que disfrutan de otras actividades no cristianas, como noches de bingo en las iglesias, y en Estados Unidos en algunos lugares, en lugar de Halloween, hoy celebran Aleluya. Y están tratando de cambiar, dizque para atraer la gente a Cristo. La verdad es que el fin nunca justifica los medios bajo ninguna circunstancia. De otro modo, con tal de hacer que gente sea salva, podríamos olvidarnos de los estándares de santidad. Pero esto no tendría ningún sentido, ya que sin santidad nadie verá al Señor. Hebreos 12:14. En el genuino evangelio, lo que ha de salvar a la gente es el poder mismo del evangelio. El verdadero evangelio no necesita arandelas ni maquillajes, ni diluirse con paganismo para atraer a nadie. El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Y cuando viene a Cristo, en lugar de venir y decir: aquí me aceptan con esto, Él dice: yo me despojo de esto, yo renuncio a esto. Argumento 6, y este es el más usado. Pero mucha gente piadosa celebra la Navidad. Estos días me han mandado así de videos. Pero pastor, mire, fulano de tal, mengano de tal, sultano de tal, perencejo de tal, él también lo celebra. A la gente le gusta, solo que porque les gusta a la sociedad o porque lo hace cierta gente, entonces hay que hacerlo. Amado hermano, no importa quién lo diga, no importa quién lo haga, no importa quién lo practique. Si la Biblia no lo dice, si la Biblia no lo enseña, si la Biblia no nos exhorta a hacerlo, yo prefiero hacer no lo que lo haga el famoso, yo prefiero hacer lo que la palabra de Dios dice. Esta es una época donde lamentablemente muchos olvidan que el argumento más poderoso pero errado para la celebración de la Navidad en los corazones de la gente es el argumento sentimental. Gente que no ha sido desligada de esta influencia sentimental de esta temporada. Amado hermano, nuestro deber es orar por aquellos que, aunque son gente de Dios, pero todavía en esta área no han sido verdaderamente libres.
Doy gloria a Dios que en nuestra iglesia no tenemos papa. Doy gloria a Dios que nuestra iglesia no es una secta. En una secta hay que aceptar lo que diga la máxima autoridad y punto. Así esté equivocado. Pero aquí nosotros no aceptamos lo que diga el presidente, que diga, no importa quién sea. Lo que aceptamos es lo que dice la poderosa palabra de Dios. Sabemos que hay muchas y variadas excusas para tratar de hacer esto, y que hasta ministros evangélicos tienen un arbolito de Navidad en sus casas y hasta lamentablemente en sus templos. Pero ¿a quién iremos? Solo Jesús tiene palabras de vida eterna. Juan 6:68. Juan 6:68. Recuerde que los fariseos, que conocían muy bien las escrituras, estaban tan envueltos en sus tradiciones que por ellas invalidaron el mandamiento de Dios. Mateo 15:6-9. La Navidad no vino de Dios. El espíritu navideño que se manifiesta no está en armonía con el espíritu de Dios. La vanidad se apodera de los corazones de la gente. Mentiras se dicen a los niños acerca de esta temporada, y la idolatría se manifiesta claramente. Gracias a Dios, ahora sabemos que si celebráramos Navidad, todavía seríamos parte de Babilonia. Pero Dios nos llamó a salir de Babilonia. También debemos hacer que Babilonia salga de nosotros. Por supuesto, como todas las mentiras de Satanás, la Navidad se presenta como un inocente ángel de luz, algo aparentemente bueno. ¿Caerá usted en la trampa? Yo prefiero oír la palabra de Dios. Quiero que se ponga de pie. Apocalipsis 18:4. Y oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, de Babilonia, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. También en 2 Corintios 6:14-18. ¿Por qué hice alusión a esto de que no tenemos papa ni somos una secta? Porque algunos piensan que porque fulano, mengano, sutano lo hace, y él es fulano, él es aquel, él es el del título aquel, piensan que entonces todos tenemos que hacerlo solo porque él equivocada y erradamente lo hace. Amado hermano, nosotros no pertenecemos a una secta. Es más, quiero decírselo públicamente, nuestra amada Iglesia Pentecostés Unida Internacional aquí en Colombia tiene un presidente, una junta nacional maravillosa, cada uno líderes de nuestra nación. Dentro de Colombia hay constitución, hay reglamentos internos, hay artículos de fe, todo relacionado con nuestra nación. Y algunos dicen: ah, no, pero es que el de Estado, sí, él es el presidente, no del mundo. Y eso es algo que debe sacarse. La gente que dice: no, pero es que fulano de tal, que es el presidente del mundo de la iglesia. No, él es el presidente de la iglesia en Estados Unidos, no del mundo. Es alguien influyente allá. Pero nosotros, amados hermanos, debemos, número uno, orar por aquellos porque equivocadamente siguen atados por la influencia babilónica. Y número dos, no podemos callar, no podemos bajar la guardia. Debemos seguir enseñando como cristianos que el gozo y las bendiciones del nacimiento de Cristo no deben ser participables ni mezcladas con las cosas de este paganismo. Lo que nosotros debemos entender es que la realidad de su vida y su ministerio, su crucifixión, muerte y sepultura, y el poder de su resurrección son nuestros hoy a través de la experiencia del nuevo nacimiento. Lo que la gente necesita no es otra festividad. Lo que la gente necesita no es otra Navidad, no es otro festival, no es otro arbolito, no es uno más grande, no es un pesebre más grande, no son luces más bonitas. Lo que la gente necesita es una relación personal con aquel con quien supuestamente honran y al que en realidad olvidan en Navidad. La gente dice que ama el del pesebre, pero odia su evangelio, odia su palabra. La Biblia dice: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podemos ser salvos. Hechos 4:12. Diga: es Cristo. Diga: sin arandelas, sin arbolitos, sin tradiciones raras y paganas, y sobre todo babilónicas.
Es Cristo puro, Cristo en su totalidad lo que necesitamos. Si quiere encontrar verdadera paz para su alma, amiga, amigo, la Biblia dice que Él es nuestra paz en Efesios 2:14. Necesitas el perdón de tus pecados. En Jesús tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados, Efesios 1:7. Como puedes ver, no necesitamos un festival mundano, ni sus rezagos o vestigios que se quieren trepar y meter hasta en las casas y los templos de los cristianos para llenar nuestras almas. ¿Por qué? Porque ya estamos completos en Cristo Jesús. Colosenses 2:10. Quiero que cierren sus ojos y ore conmigo. Llegó la hora de que nosotros, de verdad, incluso los cristianos, nos entreguemos verdaderamente al Señor Jesús. La verdad es, el hecho de que Cristo nació en Belén no le hará a usted ningún bien hasta que venga a Él con fe y genuino arrepentimiento en su corazón para ser bautizado en el nombre de Jesús para el perdón de sus pecados y reciba el don del Espíritu Santo según Hechos 2:38. Usted puede seguir creyendo en eso, puede seguir haciendo pesebre, lucecita, pero eso no le ayudará en nada. Solo entonces tendrá, cuando usted venga a Cristo, el verdadero gozo en su corazón todo el año. Quiero que oremos, Señor amado. Hoy estamos orando desde esta ciudad, desde este departamento, desde esta nación. Señor, sabemos que la guerra con el imperio y el espíritu de confusión babilónico sigue más vigente que nunca, y que muchos en esta temporada, Señor, aún siguen trayendo a cuestas muchas de las prácticas que no tienen un origen ni en la Biblia, no tienen un origen ni en Cristo, ni en los apóstoles, ni en la iglesia primitiva, ni en la palabra de Dios. Pero te pido, Señor amado, así como muchos han recibido esta revelación, Señor, y así como muchos también fueron liberados de este tipo de prácticas un día, te pido, Señor, ten misericordia como la has tenido de nosotros, de aquellos que probablemente con mucha sinceridad, pero equivocados, piensan que te están honrando a ti. Y te pido, Señor, que muchas de estas personas puedan verdaderamente comprender la importancia de estar verdaderamente desligados de todo tipo de vestigio espiritual satánico de las tinieblas que quiere permear las iglesias. Yo doy gloria a tu nombre, porque en este tiempo, Señor, todavía hay un remanente que se levanta en esta temporada y que no necesita ningún tipo de cosa rara ni extraña en este tiempo para, según ellos, sentir al Espíritu Santo y atraer la gente a Cristo, sino que realmente estamos llenos del poder de Dios y de su revelación. Y cuando alguien conoce la verdad te hace libre, y eso implica ser libre de Babilonia, ser libre del paganismo, ser libre. Alguien puede alabar a Dios esta noche, alguien puede aplaudir la gloria de Dios en el nombre de Jesús. Y yo te doy gracias, Señor, porque estás levantando una generación que tiene celo por tu casa, celo por la doctrina, celo por la santidad, celo por los principios. Gente que queremos seguir los principios de aquellos hombres y mujeres de Dios, de la iglesia naciente, de la iglesia primitiva, de la iglesia de los primeros siglos, aún de la iglesia naciente de los primeros siervos y siervas tuyas, como escribía hoy un ministro aquí en Colombia. Gente que habló abierta y claramente contra todo tipo de paganismo, incluido este. Hoy te pido, Señor, que nos ayudes a ser verdaderamente libres. Limpia las casas, limpia los hogares, saca todo lo que ata, quita esa venda mágica, quita esa venda que impide que puedan ver claramente ese encanto de las tinieblas en esta temporada, y llénanos de la luz y de la revelación de tu palabra para poder verdaderamente
disfrutar de tu obra completa y no producir tropiezo a la gente que ve a muchos cristianos hoy haciendo lo mismo que hacían cuando no eran cristianos. Oh, Ramakaya. Y Shataраmakaya. Ayúdanos a tener identidad, autenticidad y no seguir perpetuando un festival que ni siquiera nació en el cristianismo bíblico, sino cuyo origen fuerte está en Babilonia y fue penetrado por el catolicismo. Queremos ser verdaderamente libres para tu gloria. ¿Habrá alguien que puede dar gloria a Dios esta noche? ¿Habrá alguien que puede dar gloria a Dios esta noche? Dele fuerte ese aplauso al Señor con gratitud, con alegría. Y dígale: Señor, gracias por haberme hecho libre. Gracias. Levante sus manos. Vamos a despedir este servicio dando gracias. Señor amado, gracias porque tú eres fiel. Gracias porque hay un gozo que el mundo no nos lo dio y por eso no nos lo puede quitar. Gracias porque nos has dado un gozo que no depende de luces ni de arandelas y cosas raras de estas temporadas, sino que es un gozo que traspasa, es un gozo que penetra hasta lo más íntimo de nuestra vida, es un gozo que va más allá de una temporadita, va más allá de una circunstancia, va más allá de un rito, de una costumbre. Proviene de ti, Señor. Te damos gracias y pedimos, Dios mío, que guardes a tu iglesia en esta temporada, porque sabemos que triste y lamentablemente en esta temporada a nivel mundial es donde más personas desertan de las iglesias, porque son arrastradas por este espíritu. Festivales paganos de esta temporada. Te pido, Señor, guarda esta iglesia y ayúdanos a mantenernos firmes en tu camino, en el nombre poderoso de Jesús. Alguien dice conmigo: amén y amén. Que Dios bendiga a los hermanos también en sus hogares, desde cualquier lugar donde se hayan conectado.